Vamos a empezar nuestro estudio, pero antes rápidamente vamos a, como acostumbramos, a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora en cuanto al tema de Dios, la doctrina de Dios, pues. Entonces, en primer lugar, hablamos de la singularidad de Dios, ¿no? Y decíamos que esto significa que Dios es ¿qué? Único, ¿verdad? Único, vivo y verdadero, que no hay otro como Él en su especie, en su naturaleza. Él es único. Hablamos también de la aceidad de Dios. Significa que Dios existe no depende absolutamente de nada ni de nadie. Existe por Él mismo. Y había dos palabras, todavía no las he puesto, se me olvida. Hay dos palabras que definen la aceidad de Dios, y es el hecho de que Él es autoexistente y autosuficiente, ¿verdad? Cuando hablamos de la aceidad de Dios, eso es lo que queremos decir. Bien. De la incomprensibilidad de Dios, ¿recuerdan? La pregunta que hacíamos aquí es si Dios puede ser conocido. ¿Y qué creen? ¿Dios puede ser conocido? Claro, lo estamos conociendo ahorita. Estamos estudiando la doctrina de Dios, así que Dios puede ser conocido. Ahora, ¿puede ser Dios comprendido completamente en toda su naturaleza? Ahí es donde ya no, ¿verdad? Él es infinito en su ser y por lo tanto resulta incomprensible para nosotros. Muy bien. Cuando hablamos de la espiritualidad de Dios, ¿no? Decíamos que Él es espíritu purísimo. Y bueno, de hecho espiritualidad significa eso, que no tiene ¿qué? Que no tiene cuerpo, ¿verdad? Que no tiene miembros visibles. Entonces, cuando hablamos de que Dios es espíritu, significa exactamente eso, que Dios no tiene cuerpos, miembros. Es un espíritu sin mezcla, como dice ahí, o un espíritu puro, ¿verdad? Y que habita en luz inaccesible. Sin embargo, cuando hablamos de la espiritualidad de Dios, hicimos un par de aclaraciones. Y la primera es que aunque Dios es espíritu, que no tiene cuerpo, miembros o pasiones, Cristo, siendo Dios, Él sí tiene un cuerpo, ¿no es cierto? Él es la imagen, como dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Entonces, esa fue una aclaración del hecho de que Dios es espíritu, pero por otro lado, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Él sí tiene cuerpo visible. A Dios nadie le ha visto jamás, dice Juan 1, porque es invisible, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y cómo lo dio a conocer? En su persona, ¿no es cierto? Muy bien. Y otra aclaración que hicimos allí es que Dios no tiene pasiones, dice la confesión, pero hay que aclarar, y es ¿en qué sentido? ¿Verdad? ¿En qué sentido Dios no tiene pasiones? Bueno, como dice aquí, no tiene pasiones semejantes a las nuestras, porque Él es santo en primer lugar, ¿verdad? Nuestras pasiones por lo general son pecaminosas, ¿no? Hay deseos desmedidos, ¿verdad? En cuanto a la ira, en cuanto al sexo, en cuanto a el trabajo, en cuanto a muchas cosas, ¿no? Hay deseos desmedidos y eso es pecaminoso, ¿no? Bueno, en Dios no hay tales pasiones o tales deseos, tales excesos. Y aparte no es gobernado por ellas. A nosotros nos gobiernan, sí, las pasiones muchas veces cuando nos dejamos llevar por la ira, ¿no? Por el enojo. Entonces perdemos el control. Bueno, Dios no pierde el control nunca, ¿no es cierto? Él no es gobernado por ellas, sino que Él gobierna sus pasiones. Y sin embargo, como vimos, no quiere decir entonces que Dios no tenga pasiones en absoluto, pues ya vimos que Dios
ama, Dios aborrece, en fin, ¿verdad? Él se goza, en fin, muchos aspectos de la persona de Dios, del ser de Dios, que nos enseñan que Él sí siente. Y la última vez hablamos de este atributo, la inmutabilidad de Dios, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir la inmutabilidad de Dios? ¿Recuerdan? Que Dios no cambia. Dios no está sujeto a cambios de ninguna naturaleza, ¿verdad? No tiene cambios en su ser, en sus atributos, en sus planes y sus decretos. O sea, todo lo que Dios es, Él siempre ha sido. Todo lo que Dios dice, ciertamente se hace. ¿Por qué? Porque Él no va a cambiar, ¿verdad? Él no va a cambiar su parecer. Y un aspecto muy consolador de este atributo es, por ejemplo, la salvación. Si Dios ha determinado salvar de antemano a una persona, pregunta, ¿hay la posibilidad de que esa persona entonces pierda su salvación? Pues no, porque Él es inmutable, Él no va a cambiar. Él los amó desde antes de la fundación del mundo. Eso es algo sumamente glorioso, ¿verdad? Y eso no va a cambiar. Así que este atributo, como decíamos, también es muy consolador. Y a la vez también, viéndolo desde el aspecto negativo, sus amenazas también son inmutables, ¿no? Sus advertencias, vamos a decir. Entonces, ciertamente Él permanece intacto. Muy bien. Y aquí estamos viendo algunos textos, pero bueno, vamos a orar para continuar con el desarrollo de estos textos y lo que sigue. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias te damos por tu paciencia también con nosotros, a pesar de nosotros, por nuestro pecado, Señor, nuestra incredulidad muchas veces. Te suplicamos en Cristo, Dios, que tengas misericordia de todos nosotros, nos ayudes, nos guardes del maligno y del pecado que aún mora en nosotros. Y te rogamos en este día, en esta mañana, que tu presencia, Señor, esté con nosotros a través de tu Espíritu, enseñándonos, instruyéndonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos en justicia. Te suplicamos, oh Dios, usa al expositor como un instrumento en tus manos, para que tu gloria resplandezca sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en Jesucristo. Amén. Amén. Bien, entonces, hablando de la inmutabilidad de Dios, como digo, eso ya es una doctrina clara, expresa, vimos suficientes textos. Yo creo que ahí no tenemos dudas. Sin embargo, como decíamos la última vez, hay algunos textos que parecieran sugerir que Dios cambia o que cambia de planes, ¿no es cierto? Vimos el texto de Génesis 6, ¿recuerdan ustedes? Génesis 6. ¿Cuál es el contexto? La maldad de los hombres, ¿verdad? La maldad de los hombres. Dice que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo pensamiento y designio del corazón del hombre era ¿qué? De continuo solamente el mal. En conclusión, todos están perdidos, todos eran depravados, ¿no? Ese es el primer texto en las Escrituras que de manera clara expone la depravación total del hombre. Pero ¿qué más dice el texto? ¿Recuerdan? Que se arrepintió, ¿recuerdan? Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Y hacíamos la pregunta, bueno, entonces, ¿Dios cambió de planes? ¿No? No, sino que el texto mismo hace la aclaración. ¿Qué es lo que dice inmediatamente después?
le dolió en su corazón. Así que esa palabra arrepentimiento allí, ¿qué significa? Pesadumbre, ¿no? Tristeza, dolor por la maldad que había sobre la faz de la tierra. Y eso es lo que significa allí. Luego fuimos a Éxodo 32. Allí, ¿cuál era el contexto? ¿Recuerdan? Israel, ¿qué había hecho? Había hecho un becerro de oro para adorarlo, ¿no? En lugar de Dios. Moisés había tardado 40 días, ellos se sintieron desprotegidos, le dijeron a Aarón, haznos algo, ¿verdad? Porque Moisés no volvió y bueno, ya ustedes saben la historia. Hicieron un becerro para adorarlo y obviamente Dios se exaltó, ¿no? O se airó con Israel y hasta le dice a Moisés, mira, ve y arregla el problema de tu pueblo, ¿no? ¿Recuerdan esas palabras? Porque Dios antes se había dirigido a ellos como mi pueblo y ahora se dirige a Moisés como diciéndole tu pueblo, como que ya no es mío, ¿recuerdan? Y es más, Dios le dice a Moisés, escuchen, le dice a Moisés, mira, déjame destruir todo este pueblo y de ti yo haré una gran nación. Otra vez, aparentemente Dios estaba cambiando de planes, ¿no? Porque Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, los padres de Israel, una nación grande. Pero ¿qué pasaría si Dios hubiese destruido a Israel como nación? ¿Dónde hubieran quedado esos planes, no? Y esa fue la oración de Moisés precisamente. Acuérdate del pacto que hiciste con nuestros padres, que les habrías de dar una tierra, que harías de ellos una nación grande. Esa fue la oración de Moisés. Y no solo eso, Moisés le dice, y arrepiéntete de todo este mal que has pensado contra tu pueblo Israel. Entonces, como les decía, aparentemente Dios se había arrepentido, iba a cambiar de planes, por un lado. Por otro lado, Moisés le pide a Dios que se arrepienta de eso y que perdone. Y eso es lo que define la palabra arrepentimiento allí, el perdón. Entonces, en otras palabras, Moisés le estaba pidiendo a Dios que perdonara el pecado, que perdonara el pecado. Y vemos que los planes de Dios siguieron adelante. Dios no destruyó a Israel, como dijo que lo iba a hacer. Ahora, la pregunta aquí es, esto es importante, ¿por qué Dios le dice a Moisés que iba a destruir a Israel si él sabía que no lo iba a hacer? ¿Qué creen ustedes? A ver, quisiera escuchar algunas opiniones. ¿Por qué creen ustedes que Dios le dice a Moisés que iba a destruir a Israel cuando él sabía que no lo iba a hacer? Incitarlo a la oración, a apegarse a las promesas que él había dicho. Exacto, exactamente. Dios sabía que no iba a destruir a Israel, eso era imposible porque Él ya lo había prometido y su palabra, como dijimos la última vez, permanece para siempre, ¿no es verdad? Entonces, Dios habla de esa manera como dice Raúl, para incitar, para estimular la oración, la intercesión de Moisés. Y dijimos también que Moisés viene a ser como un tipo de Cristo, ¿recuerdan? Sí, Moisés. De hecho, en el Antiguo Testamento, Moisés, yo creo que todos estamos de acuerdo que Moisés ha sido el gran tipo, de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, ahí Dios de una manera estimuló la intercesión de Moisés por el pueblo de Israel, lo mismo que hace Cristo por nosotros, ¿no? Mire, si no fuera por Cristo, aquí una aplicación rápida, si no fuera por Cristo, hoy día, intercediendo por nosotros, nosotros simplemente seríamos dejados y lanzados al infierno. Pero es gracias a la intercesión de Cristo, que empezó, por supuesto, con su muerte en la cruz
y que sigue intercediendo por todos nosotros. Entonces, básicamente eso fue lo que ocurrió aquí también con Moisés. Moisés viene a ser ese tipo de Cristo para el Israel antiguo. Muy bien, vamos a revisar un par de textos más de los que tenemos aquí. Segunda de Samuel, capítulo 24. Versículos 15 al 17. Dice, bueno, el contexto aquí es que David censa al pueblo, pero las motivaciones de él pues eran egoístas, ¿no? Pecaminosas. Quería ver cuán grande era él y su pueblo. Entonces, Dios permite que eso ocurra. Y en el versículo 15, entonces, obviamente Dios pues cuestiona a David por lo que ha hecho, y entonces él le ofrece, ¿no? Que si quiere que vengan 7 años de hambre sobre la tierra, o que huya 3 meses delante de sus enemigos, o que en 3 días haya peste en la tierra. Y Dios le dice a David, piensa bien lo que va a hacer, ¿verdad? Bueno, ya sabemos la respuesta de David. Dice, no queremos caer en manos de hombres porque ellos no tienen misericordia, pero haz tú lo que tienes que hacer. Entonces, versículo 15 dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Eran 3 días, ¿verdad? Iba a ser 3 días. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres por esa peste. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, escuchen lo que dice, se arrepintió. Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna el Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Bien, entonces, otra vez, Dios castiga a Israel por el pecado de David, ¿no es cierto? El orgullo, la arrogancia, en fin. Pero cuando el ángel de la muerte, ¿verdad? Como dice aquí, aquel ángel que Dios mandó para destruir a los israelitas, cuando aquel ángel llegó sobre Jerusalén para destruirla, dice que Jehová se arrepintió de aquel mal y le dijo al ángel, detén tu mano, ¿no? Entonces, pregunta, ¿qué ocurrió allí? ¿Cambió Dios de planes? Volvemos a hacer la pregunta. Por eso estamos viendo estos textos, porque son textos que pudiera confundir a alguien cuando nosotros hablamos sobre la inmutabilidad de Dios, ¿no? De que Dios no cambia, de que Él no está sujeto a cambios, sus planes, sus decretos, en fin. Entonces, aquí dice que Dios se arrepintió de este mal que iba a hacer contra Israel. Ok, ¿qué ocurrió? La pregunta, volvemos a hacer la pregunta. ¿Cuál fue la razón por la que Dios mandó esta plaga? La respuesta está ahí en el texto, ¿no? Por un lado, para castigar el pecado, por supuesto. Ese fue el juicio de Dios, para castigar el pecado. Y en el versículo 17 tenemos la reacción de David ante esta plaga.
¿Qué hizo David cuando vio que el ángel estaba destruyendo a Israel? ¿Qué hizo? Se arrepintió de su pecado y dice: yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Otra vez vemos allí a David de alguna manera intercediendo por Israel. ¿Sí se dan cuenta? Vemos a David intercediendo por Israel. Entonces, número 1. Y número 2, es interesante que cuando el ángel destructor llega sobre Jerusalén, Dios le da la orden de detener su mano. ¿Por qué creen ustedes? Piensen en el contexto de las Escrituras. ¿Por qué creen ustedes que cuando llega sobre Jerusalén, sobre Judá, detiene al ángel de la muerte? ¿Alguna idea? Sí. Dios, sí. Exacto. Exactamente. Entonces, es interesante, porque Dios en su soberanía, Él había determinado que de la tribu de Judá, bueno, eso está desde Génesis, ¿recuerdan? Génesis 49, cuando Israel bendice a sus hijos, ¿cierto? Y desde entonces se sabía que el Salvador de la nación de Israel iba a venir ¿de dónde? De Judá. Y no solo de Judá, sino que más específicamente aquí Dios ya le había dicho a David que iba a salir de la casa de David, ¿no es cierto? Entonces, cuando el ángel llega sobre Jerusalén, donde estaba la casa de David, ahí detiene su mano, porque de otra manera, ¿qué hubiera pasado? No hubiera podido cumplir su palabra. Y como Dios es inmutable y no cambia, entonces eso fue lo que ocurrió. Entonces, no fue que Dios cambió de planes allí. Dios hizo lo que tenía que hacer. Dios castigó el pecado de David, ciertamente. Destruyó muchísimos hombres, como dice allí, 70,000 hombres de varias de las tribus de Israel. Pero no permitió que tocara esa tribu en particular, porque de allí vendría el Salvador. Y aparte de eso, como digo, esto también estimuló al arrepentimiento genuino de David y a la intercesión a favor del pueblo de Israel. Ok. Y otro caso más, en Segunda de Reyes, el capítulo 20, Segunda de Reyes 20, versículos del 1 al 6. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Sí? Igual que cuando le dan la noticia al Señor Jesús que Lázaro, su amigo, estaba enfermo de muerte, ¿recuerdan? Y pues enfermo de muerte, ¿qué significa? Pues eso mismo, que está enfermo y que va a morir, que es muy grave la enfermedad, ¿no es cierto? Bueno, dice que Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Esa era la orden que había salido del trono. Entonces, aquí viene la reacción de Ezequías. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese a la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Entonces vemos aquí, en primer lugar, una orden.
ve y dile a Ezequías, vas a morir, ordena tu casa porque ciertamente morirás. Eso ya parecía un veredicto, ¿no? ¿Y qué pasó? Ezequías ora, ¿verdad? Apela a la misericordia del Señor. Aquí dice lloró Ezequías con gran lloro. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces Dios vuelve a Isaías el profeta y le dice, regresa y dile esto y esto y esto. O sea, vas a vivir más. Y en el versículo 6, dice, añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y dice, y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo, por amor a David, mi siervo. Entonces, ¿qué ocurrió? Otra vez, ¿cambió Dios de planes? Ahí se ve, ¿no? Sí y no. Ajá, pero, y entonces, por eso estamos en este punto. Entonces, ¿Dios cambió? No, entonces, ¿por qué? Ahora la pregunta que sigue es, ¿por qué Dios le dice a Isaías que le diga a Ezequías que iba a morir? Para estimularlo otra vez. Lo mismo que ocurrió con Moisés, lo mismo que ocurrió con David, es lo mismo que ocurre con Ezequías. Dios de alguna manera estimula a Ezequías a la oración otra vez. Esa fue la reacción inmediata cuando escuchó la noticia de parte del profeta. Dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Esa noticia estimuló a Ezequías a orar fervientemente al Señor. Entonces, no fue que Dios cambió de planes, sino que Él usó ese mensajero, a su profeta, para que Ezequías se volviera al Señor, volviera su rostro al Señor. Y no solo eso, hay algo más. Y para empezar, me valgo de las palabras del versículo 6 al final, donde dice, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo. Escuchen lo que dice, ¿por amor a qué? A mí mismo y por amor a David, mi siervo. Dos cosas dice ahí. ¿Por qué razón Dios le perdonó la vida a Ezequías en ese momento? Por amor a él mismo y por amor a David su siervo. ¿Qué quiere decir esto? Por amor a sí mismo quiere decir por amor a su palabra, a lo que él ya había dicho, porque él no cambia. Número 1. Y cuando dice por amor a David mi siervo, es porque él se acordó del pacto que había hecho con su siervo David. De que de la casa de David vendría el Salvador para Israel. Ahora, les voy a decir algo más que todavía, seguramente muchos todavía no se han dado cuenta. Y es lo siguiente. ¿Sabían ustedes que hasta ese momento Ezequías, el rey, todavía no tenía un heredero para el trono? ¿Y qué hubiese pasado si Ezequías hubiese muerto en ese momento? No se hubiese cumplido la promesa que había hecho a David, su siervo. Miren conmigo capítulo 21 y versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. ¿Por qué traigo este texto? Cuando le ocurre esto a Ezequías, ¿cuántos años más de vida le dio Dios? Lo leímos, ¿no? 15 años. Ahora, ¿de cuántos años era Manasés cuando comenzó a reinar? De 12. Quiere decir que 3 años después de lo que le ocurrió a Isaías en esa ocasión, 3 años después fue que le nació el heredero al trono. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si Ezequías hubiese muerto en ese momento, Dios simplemente no hubiese podido cumplir su palabra, que es inmutable y fiel.
¿Se dan cuenta que Dios no cambió de planes? Él siguió siendo el mismo. Su palabra, su consejo permaneció intacto. Simplemente Dios usó estas palabras, ¿para qué? Para hacer volver al rey Ezequías, ¿no es cierto? Para volverlo a él y para provocarlo a la oración. Bien, hermanos, entonces aquí ya hemos revisado algunos textos. Quise traer esto nuevamente porque yo sé que a veces son textos que causan un poquito de confusión, pero quiero traerlos para aclararlos a la luz de la doctrina, a la luz de lo que ya tenemos claro. Y esto también es algo, esto yo lo dije cuando estudiamos el tema de las Sagradas Escrituras, para los que no estaban aquí. Una de las reglas que debemos nosotros tener siempre claras es que los textos oscuros se deben interpretar a la luz de los que son claros. Entonces, si yo me acerco a un texto de estos y yo digo, pues definitivamente Dios cambió de planes, ¿qué estoy diciendo? Que Dios no es inmutable entonces. ¿Y qué estoy diciendo o qué estoy haciendo? Estoy contradiciendo lo claro. ¿Y qué es lo que tenemos claro? Que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que su palabra permanece para siempre. Y eso es lo que debe primar sobre toda escritura. Y como digo, ya yendo a los textos y revisándolos bien en su contexto y todo, nos damos cuenta que Dios nunca cambió, ni sus planes cambiaron, más bien siguieron adelante. Cuando Dios destruyó el mundo con el diluvio, Dios no cambió de planes, Dios siguió llevando adelante su plan de destruir o de pisarle la cabeza a la serpiente, es decir, al diablo, ¿no es cierto? Dios se guardó un hombre fiel, que fue Noé, para seguir adelante con su plan, aunque destruyó a todo el resto del mundo. Entonces, Dios nunca cambia de planes, Dios nunca cambia de parecer, Dios permanece el mismo, intacto, inmutable, y todos sus planes siguen adelante. Bien, no sé si tienen alguna pregunta o aportación antes de continuar. Yo sé que aquí pueden surgir algunas cosas. Vamos a ver si de aquí se sueltan algunas preguntas más, ¿verdad? Algunos comentarios, porque el tema ese que estás tratando es sumamente importante, ¿verdad? Uh-huh. Primero me llamó mucho la atención lo que dijiste de Ezequías, y luego cómo el argumento ese de que todavía no había nacido Manasés, ¿verdad? Uh-huh. Primero, antes de ir a lo que quería hablar, me llama la atención porque nosotros no somos, o sea, porque estamos conociendo a nuestro Dios. Por otro lado, se deja ver la omnisciencia de Dios, que lo conoce todo y sabe el futuro. Uh-huh. Si yo fuera Dios, me pongo a pensar, yo casi no le hubiera querido dar a Manasés a Ezequías, sabiendo que fue el peor rey de Israel, que ninguno como Manasés hizo tanta maldad al pueblo de Dios, ¿verdad? Es lo peor que pasó con Manasés. Entonces yo digo, parece que Dios sabía, casi prefiero quitarte la vida antes de que nazca Manasés. Pero al final de cuentas Dios se glorifica en todo, ¿verdad? Pero Él sabe todo y vemos los atributos claros por encima de todos. Pero aparte de todo y nuestro esfuerzo por explicar esos textos acerca de que Dios no se arrepiente, uh-huh. Y lo estuve viendo yo en eso, el título principal que tienes cuando hablas de eso, de Dios, estás hablando, ¿cómo se llama el título principal cuando comenzaste? El estudio de Dios y la Trinidad. La Santa Trinidad, sí. Bueno, esa parte, cuando nosotros desconectamos a Dios de la Trinidad, nos vamos a perder. Uh-huh. Los atributos de Dios y conocer a Dios, para poder conocer a Dios lo tenemos que conocer siempre así, porque algunas de las cosas que se hablan de Dios, tenemos que saber a cuál de las tres personas de la Trinidad corresponde. Por ejemplo, si no nos haríamos locos, diríamos la Biblia se contradice, pero no. Lo mismo ocurre con el anticristo, ¿verdad? El anticristo, cuando describe características del anticristo, yo les dije, mira, si no toman en cuenta que la Trinidad de Dios está siendo también falsificada por una Trinidad impía, uh-huh. y cuando hablas de las características del anticristo, tenemos que saber a cuál de las tres personas malvadas de la Trinidad impía corresponden. Si al dragón,
si a la bestia que sube del mar o si al falso profeta. Cada uno parodea a Dios el Padre, uno parodea a Dios el Hijo y el otro parodea al Espíritu Santo. Entonces se trata de lo mismo con Dios. Tenemos que ver a qué persona corresponde. Me llamó la atención cuando comenzaste el estudio, dijiste, Dios no está sujeto a cambios, ¿verdad? Dios no tiene emociones, pero Cristo sí las tenía. Lloró, vio a Jerusalén, y Cristo no es Dios, sí es Dios. ¿Me entienden? Entonces debemos que entender a qué persona de la Trinidad corresponde. A Dios, Dios es espíritu y nadie ha visto jamás a Dios, pero hemos visto a Cristo, ¿verdad? Entonces dice, pero aquí dice, Cristo le está diciendo, hombre, dice, Felipe, el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo me dice? Muéstranos al Padre. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has visto? Entonces, por eso, entender la Trinidad en el estudio de Dios, yo creo que sería lo más glorioso que nos puede pasar. Porque ¿a qué persona de la Trinidad corresponde lo que estamos leyendo acerca de Dios? Es importante. Un ejemplo bien grande lo vemos con la santidad de Dios. Todos estamos de acuerdo que Dios es santo y que la descripción que tuvo Isaías acerca de Dios realmente es una descripción acerca de Jesús. Y lo vemos en Apocalipsis 4, también cuando dice que Dios habla de que Dios es santo, santo, y dice el que es, el que era y el que ha de venir. Ninguna duda de que se trata de Cristo, porque es desde antes, ¿verdad? El que era, el que es cuando se encarnó y que ha de venir cuando regrese en gloria. Entonces ese santo, santo que vio Isaías era Jesucristo, porque le vio las faldas, vio una descripción de parte de Dios, ¿verdad? Una descripción alegórica. Entonces tenemos que ver nosotros, dice, porque entonces ¿a qué vio Isaías si a Dios nadie lo vio jamás? ¿Verdad? Entonces yo creo que entender a qué persona de la Trinidad corresponde el atributo nos va a ayudar mucho a entenderlo, porque ya lo estoy mirando y yo veo que creo que es lo que nos está faltando, porque sí, patinamos mucho con los atributos de Dios. Y por esa razón por eso no se conoce a Dios, porque tenemos que conocerlo en sus tres personas y ver que esos atributos corresponden a alguna de sus personas en la Trinidad. Sí. Bueno, y claro que también, por ejemplo, como estos atributos que hemos estado viendo, por ejemplo, este de la inmutabilidad de Dios. Dios es el mismo y bueno, esto aplica a las tres personas, ¿no? Porque Jesucristo, Hebreos 13, 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Está diciendo que Cristo nunca cambia. Nosotros vimos otros textos hablando de Dios, que obviamente pues él permanece para siempre. Entonces, claro, debemos tener presente que hay algunos aspectos, como por ejemplo, cuando yo hice la aclaración de la espiritualidad de Dios, que por un lado Dios es espíritu, pero por otro lado tenemos a Cristo hombre, y en carne, o sea, visible. Entonces, pues ¿cómo está? Sí, es que Dios es espíritu en su ser. Sin embargo, Él se ha dado a conocer a través de una de sus personas. ¿Cuál? La persona de Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, y claro, a medida que vayamos avanzando en el estudio, vamos a ir haciendo las aclaraciones pertinentes, por ejemplo, que corresponden a una u otra persona, definitivamente. Y también vamos a tener un estudio más puntual en cuanto al tema de la Santa Trinidad, porque también debemos o vamos a estudiar eso. Ok. No sé si alguna otra aporte o pregunta, ¿no? Bien, vamos a hablar de algo más y es la infinitud de Dios. La infinitud de Dios. Esto en términos generales, porque luego, como vamos a ver, este tema comprende más atributos. La infinitud de Dios significa, como dice la confesión, Dios es inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, infinito en todos los sentidos. Y yo creo que simplemente no hay palabras para describir lo que es la infinitud de Dios. El mismo término infinito nos indica eso, ¿no? Que no tiene principio, que no tiene fin en todo su ser. Por ejemplo,
dice Dios es inmenso. Allí nos está hablando de que Dios es infinito en cuanto a espacio, ¿no? Que no hay nada, ni ancho, ni profundo, ni alto, no hay nada que lo detenga a Él. Él es mucho más grande que todo eso, ¿verdad? Él es infinito en espacio. Cuando habla de eterno, por ejemplo, significa que Él no tuvo principio ni tendrá fin. Él siempre ha sido y siempre seguirá siendo, ¿verdad? Entonces, eso, en pocas palabras, la infinitud de Dios. Dios en su ser, en todos sus atributos, Él es infinito. Cuando hablamos, por ejemplo, de la santidad de Dios, no está aquí, pero Dios es infinitamente santo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Dios simplemente es otro, está completamente separado de todo lo demás, ¿verdad? Y no solo eso, que Él aparte no puede ver el pecado. Él es infinitamente santo. Él aborrece, no tolera absolutamente una mancha en su presencia, en su ser. Entonces, ahora, nosotros también podemos decir que somos santos. Bueno, sí, ¿verdad? El apóstol llama santos a los creyentes y que estamos siendo santificados, pero nunca se va a comparar nuestra santidad a la santidad de Dios, incluso cuando estemos en la gloria. Porque allí, aunque vamos a ser perfectos en un sentido de que vamos a ser sin pecado, que ya no vamos a tener memoria de lo pasado y todo eso, sin embargo la santidad de Dios sigue siendo infinita, muy por encima de la nuestra. Entonces, como digo, esto es solo como algunos ejemplos de lo que es la infinitud de Dios. Pero como les digo, la infinitud de Dios comprende más. Y aquí tenemos, por ejemplo, habla aquí de que Él es inmenso, Él es eterno, comprensible, todopoderoso, y en muchos otros sentidos. Así que, rápidamente, hablemos de la inmensidad y omnipresencia de Dios. Y yo creo que solamente vamos a hablar del primer aspecto, de la inmensidad de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, Dios es infinito en espacio, ¿sí? Nosotros somos limitados por los espacios, ¿no? Ahorita estamos aquí, en este lugar, al rato vamos a estar quizás en un restaurante, o vamos a estar en la casa, o vamos a estar en el trabajo. Somos limitados por el espacio. Bueno, nosotros somos limitados a este planeta, ¿no? Hasta el momento, ahora sí como dice, no se ha logrado descubrir que podamos vivir o sobrevivir en otro planeta, a pesar de los estudios que se han estado haciendo, en fin. Pero el punto es, nosotros somos muy limitados en cuanto a eso, ¿no? Y incluso aún lo que el hombre puede descubrir fuera vamos a decir, de la faz de la tierra, como quiera, son cosas limitadas. Nunca podrá tener conocimiento de todo lo que hay más allá. Pero Dios es infinito en espacio. Él no tiene límites y está más allá de todo alcance. Esa es la idea de la inmensidad de Dios. Él no tiene límites y está más allá de todo alcance. Entonces, miren conmigo algunos textos rápidos. Primera de Reyes, capítulo 8 y el versículo 27. Allí el contexto es que Salomón, como Dios había dicho a David, él sí pudo construir casa para Dios, ¿verdad? Entonces Salomón había construido el templo y estaba en la dedicación del templo, donde se ofrecieron muchísimos sacrificios de animales, de toros y de bueyes, y bueno, entonces, y en esa dedicación, mire lo que Salomón puede reconocer de Dios. Versículo desde el 26, para tener el contexto, dice: ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre, ¿verdad? De tener una casa para Dios. Pero versículo 27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Pregunta Salomón. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Es decir, aunque Salomón había edificado un templo para Dios, ¿verdad?
donde Dios había prometido estar con su pueblo. Sin embargo, Salomón era consciente de que ni el templo que él había construido, ni siquiera los cielos de los cielos, refiriéndose a los cielos que están arriba del firmamento que nosotros vemos, ni siquiera eso lo puede contener. ¿Sí? Entonces, ¿qué atributo está reconociendo Salomón aquí de Dios? Eso mismo, la inmensidad de Dios. Dios es infinito en cuanto a espacio se refiere. Él está mucho más allá de todo alcance. Nada lo puede contener. Y como él dice, mucho menos esta casa que yo he edificado. Y sin embargo, por otro lado, vemos la misericordia ahí mismo en versículo 28. Con todo, aunque esta casa no te puede contener, con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Dios mío. Y así sucesivamente. Entonces, ahora, el punto aquí es porque alguien dirá, bueno, entonces, ¿cómo está? Si Dios no puede ser contenido por nada, ¿verdad? Pero por otro lado le construyen casa para Dios. Bueno, cuando nosotros decimos que Dios había ordenado construir una casa para Él, no era para que Él fuera a vivir allí como nosotros vivir en nuestras casas. ¿No es cierto? Porque Él no necesita de casa. Pero lo que se quiere decir es que Dios había decidido de una manera solemne habitar en medio de su pueblo. ¿Sí? Dios había decidido de una forma solemne habitar, morar en medio de Israel. Y Israel de alguna manera tenía que ver eso, ver parte de esa gloria de Dios. Y la única manera como eso podía ser posible era a través del templo que se iba a construir. Bueno, antes era en el tabernáculo, ¿no? En el lugar santísimo. Posteriormente en el templo, en el lugar santísimo, porque esa es la otra. Dios no iba a habitar en cualquier lugar, sino que era en un lugar exclusivo, en el lugar santísimo. Ahora, y esto a modo de aplicación, porque Pablo dice que Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres como si Dios necesitase, ¿verdad?, de algo así. Pero ahora, ¿dónde habita Dios? Esa es una pregunta muy buena, ¿no les parece? Si ya no tenemos el templo de Salomón, donde Dios había decidido habitar en medio de su pueblo, entonces ¿Dios dónde mora ahora? Exacto. Ahora el templo entonces viene a ser figura de lo que son los creyentes el día de hoy, ¿verdad? Entonces ahora el templo donde Dios mora es el cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿no es cierto? Aquellos que componen ese templo. Muy bien, pero volviendo al tema, eso era una aplicación. Jeremías 23 también nos habla de la inmensidad de Dios. Jeremías 23, versículos 23 y 24. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no soy Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Es decir, Dios está ¿en dónde? Pues en todas partes. Dios está en todas partes. Tan grande es Él que nadie puede ocultarse de su presencia. Nadie. Y luego, bueno, si Dios quería, será la próxima clase. Vamos a ver ese maravilloso Salmo 139, donde nos habla específicamente de la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Pero hoy estamos hablando más, o enfocándonos más en ese aspecto de su inmensidad, que Dios es infinito en cuanto a espacio se refiere. Pero también tenemos, y ya con esto, para ir cerrando, el Salmo 145, un salmo de alabanza. Y
en el versículo 3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. ¿Y qué más dice? Y su grandeza es inescrutable. Hablando de la inmensidad de Dios. Aquí está alabando la inmensidad de Dios. Este es otro atributo por el cual nosotros también podemos alabar a Dios, porque Él es grande, como dice aquí. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es ¿qué? Inescrutable, incalculable. Nadie puede medir la grandeza de Dios. Y me llama la atención que Pablo, hablando del amor de Cristo que excede todo conocimiento, hace referencia a límites, o más bien, que éste excede a esos límites, que no hay nada suficientemente ancho que puede estar fuera, no hay nada suficientemente alto que puede estar más arriba, ni nada suficientemente profundo que puede estar más abajo. Del amor de Dios, que excede a todo conocimiento. Ahora, el amor de Dios es así de grande, ¿por qué? Sencillamente porque corresponde a la naturaleza de Dios, que es grande, que es inmenso en su ser. Y entonces, por eso mismo, todos sus atributos son igualmente grandes. Dios no es poderoso en un aspecto, sí, en otro no. O Dios Dios no tiene amor en una parte o en otra. No, porque Él lo llena todo, como leímos en Jeremías capítulo 23. Todos sus atributos son igualmente grandes o extensos. Bien, entonces eso en cuanto a la inmensidad de Dios. Ahora, bueno, aquí podemos hacer otra aclaración, hablando de las personas de la Trinidad, ¿no es cierto? Porque cuando Jesucristo se hizo hombre, entonces, pregunta, ¿Jesucristo podía estar en todas partes o Jesucristo estaba en una parte? Exactamente. Jesucristo, Dios hombre, solo estaba presente en una parte. ¿Verdad? Cuando Él estaba allí con sus discípulos, Él estaba allí presente, ¿verdad? Y seguía siendo Dios y hombre, ¿no es cierto? Entonces, eso, por ejemplo, es una aclaración que tenemos que hacer aquí cuando hablamos de la inmensidad de Dios. Y sin embargo, como vamos a ver en los textos de Juan, que no vamos a ver hoy, pero la próxima semana, para hablar de la omnipresencia, sin embargo, no estaba limitado tampoco por el espacio, porque si bien Él, por ejemplo, no estaba, sin embargo, de repente aparecía. También eso es verdad. ¿Por qué? Porque Él es Dios, ¿sí? Entonces, son aclaraciones que debemos ir haciendo a medida que avanzamos, ¿no? Para que tengamos claro eso, porque sí pueden surgir esas preguntas. Pero no sé si hasta aquí tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario respecto a lo que hemos dicho. Nada, rapidito, ya se terminó el tiempo. Ahorita volviste a lo mismo, ¿verdad? Como cada atributo, cada sección nos lleva a eso, a qué persona de la Trinidad corresponde esas cosas. Ya lo aclaraste ahorita bien clarito, que como Jesús estaba presente solo en un solo lugar, ¿verdad? Pero luego al mismo tiempo hay salmos y hay lecturas que conocemos de la Escritura que dice que al mismo tiempo que Él estaba aquí controlaba todos los cielos y todo lo sostenía la creación. Entonces, esa es otra cosa incomprensible acerca de la encarnación de Cristo, que es una doctrina incomprensible, como nunca dejó de ser Dios y se despojó de la gloria de Dios. Hay mucho que decir acerca de eso, no terminaríamos. Por otro lado, vemos que como de repente dice que cuando es el día y la hora acerca de la venida, ni Él lo sabía. Dice, no lo sé. Cuando le dicen maestro bueno, dice, nadie es bueno sino Dios. Entonces son cosas que Él se pone como hombre, pero al mismo tiempo Él habló de escatología.
conocía todos los detalles de su segunda venida, los conoce como Dios. Pero como hombre dice, no lo sé. Sí. Eso nos deja ver las limitaciones que como hombres tenemos, las tuvo también Él, ¿verdad? Y no hizo uso de su poderío, se despojó de esa gloria para cuando estaba en la tierra, aunque la tuvo siempre. Entonces, por eso es incomprensible las cosas de Dios, y lo que sabemos de Dios lo podemos saber entendiendo a un Dios trino. Si no, nos perderíamos más feo todavía. Sí, y esto nuevamente confirma lo que ya dijimos. Dios es infinito y Él está muy infinitamente por encima de nosotros, y por lo tanto resulta incomprensible para nosotros. ¿Sí? Y digo esto, nosotros vamos aquí aprendiendo, vamos conociendo algo del ser, del carácter de Dios, eso es verdad, y espero lo vayamos disfrutando también y podamos alabarle por lo que Él es. Pero tampoco traten de entenderlo todo, porque simplemente es incomprensible para nosotros, para nuestra mente finita, nuestra mente pecadora, es incomprensible. Pero bueno, gracias a Dios porque Él se ha revelado y se ha dado a conocer, y podemos conocerlo, y en aquello que Él se ha dado a conocer vamos a seguir adelante para que podamos tener más y más comunión con Él. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has regalado, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque aunque eres un Dios infinito, mucho más elevado sobre nosotros, y que eres incomprensible también, sin embargo, también te has revelado, te has dado a conocer en tu palabra y en Jesucristo. Gracias te damos por ello, y te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos aumentes esa pasión, Señor, por conocerte, para poder así también disfrutar de comunión contigo. Oh Señor, sigue con nosotros en este día, llénanos de tu Espíritu, y que podamos, Señor, alabarte y adorarte con todo nuestro ser, porque te lo rogamos en Jesucristo. Amén. Amén.